En este video veremos algunos fundamentos sobre la estructura de los ácidos nucleicos. En primer lugar, definamos: los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos unidos entre sí por uniones fosfodiéster. Acá tenemos una serie de términos: biopolímero, nucleótido y unión fosfodiéster. Se entiende por biopolímero toda estructura química formada por la repetición de unidades menores. Los nucleótidos, ahora los veremos a continuación, los mismos que las uniones fosfodiéster. Los ácidos nucleicos participan en el almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. ¿Qué es la información genética? Es el conjunto de instrucciones para construir la estructura primaria de una proteína. La información para construir cada proteína se halla en una porción de la molécula del ADN, que es un tipo de ácido nucleico, y a esa porción se la conoce como gen. Ahora sí pasemos a la estructura de los nucleótidos. Como dijimos, los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos unidos por unión fosfodiéster. ¿Qué es un nucleótido? Los nucleótidos son moléculas formadas por tres partes: una pentosa, es decir, un hidrato de carbono de 5 carbonos, una base nitrogenada y 1 a 3 grupos fosfato. Acá tenemos la estructura de una de las pentosas. En este caso tenemos la desoxirribosa. Esto es una forma cíclica. Este corresponde al carbono número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Se conoce como desoxirribosa porque en el carbono número 2, más conocido como 2', no hay oxígeno, sino que hay solo hidrógeno. Veamos la diferencia con la ribosa. En este caso tenemos la ribosa y ella sí presenta en el carbono 2' un oxidrilo. Ahora pasemos a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estructuras cíclicas, heterocíclicas, porque están formadas por carbono y nitrógeno, y que tienen una gran cantidad de nitrógeno, del nombre de bases nitrogenadas. En este caso tenemos la adenina. Pertenece al grupo de las bases púricas, que son dos anillos, uno de 5 miembros y otro de 6. En este caso tenemos la guanina, que comparte la misma estructura básica que la adenina. Adenina y guanina son las dos bases púricas que encontraremos en los ácidos nucleicos. Acá tenemos una de las bases pirimídicas. Esta base pirimídica es la citosina. La citosina solo tiene un anillo de 6 miembros. En este caso tenemos el uracilo, que es otra base, que cambian los grupos sustituyentes, y la timina. ¿Cómo se forma un nucleótido? Acá tenemos la molécula de ribosa. El oxidrilo del carbono 1 en posición beta se une al nitrógeno de la base nitrogenada y en el carbono 5' se une el fosfato. De esta manera se forma un nucleótido. En este caso tenemos primero lo que se conoce como nucleósido, que es solo la ribosa unido a la base nitrogenada. Si ahora unimos el fosfato, tenemos un nucleótido monofosfato. En este caso, como la base nitrogenada es una adenina, el azúcar o el hidrato de carbono es una ribosa y tiene un fósforo, esta molécula se la conoce como adenosina monofosfato o AMP. Si tuviera 2 fósforos, se conoce como ADP, y si tuviera 3 fósforos, como en esta situación, se lo conoce como ATP. Ahora veamos cómo se unen dos nucleótidos entre sí. Para la unión se enfrenta el grupo fosfato, que está unido al carbono número 5', con el oxidrilo, que está unido al 3'. Entre estos dos oxidrilos habrá pérdida de una molécula de agua
y se producirá la unión, quedando unido el carbono 5' con el carbono 3'. Y de allí viene el nombre de enlace 3', 5' fosfodiéster. Así podemos unir una gran cantidad de nucleótidos. En este caso tenemos 4 nucleótidos unidos. En el primer lugar, la base nitrogenada es una citosina. En el segundo es una timina. En el tercero es una adenina y finalmente tenemos una guanina. Acá tenemos una cadena de nucleótidos, en este caso sería un oligonucleótido. Podemos ver en el extremo inferior se podría unir otro nucleótido al 3'. Se conoce a esta posición como extremo 3', en cambio a esta posición como 5'. Y eso lo podemos escribir de esta manera: CTAG, que corresponde a la secuencia de las bases nitrogenadas, indicada desde el 5' hacia el 3'. Es importante tener en cuenta esta escritura porque es la que utilizaremos habitualmente cuando trabajemos con estructuras de ácidos nucleicos. En este caso tenemos una sola cadena, pero como veremos luego, los ácidos nucleicos pueden ser de una cadena o doble cadena.